Buenas tengan todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Espero que estén teniendo un excelente día. Soy la psicóloga Paula Barrios y les doy la bienvenida a nuestra unidad 2. El día de hoy vamos a continuar con nuestra cápsula número 5. Como siempre, les estoy compartiendo las diapositivas del tema del día de hoy. ¿Ok? El día de hoy vamos a hablar acerca de los niveles de estudio para el análisis político. Entonces, una vez delimitado ya el tema, ya tenemos también determinadas las variables y establecidos los métodos de control, el analista político se enfrenta a la tarea de elegir ahora sí la profundidad óptica en la que integrará la realidad. La política, por su naturaleza compleja, no ocurre en una sola dimensión temporal o analítica. En esta quinta cápsula vamos a abordar de manera sistemática los tres niveles esenciales del estudio para el análisis político, que es el nivel histórico, el estructural y el coyuntural. Cada uno de estos niveles representa una escala analítica diferente que permite al investigador observar distintos tipos de fenómenos, desde las corrientes subterráneas de larga duración que moldean la identidad de una nación, hasta las sacudidas inmediatas que alteran el equilibrio del poder en el día a día. La tridimensionalidad del fenómeno político. Para comprender el comportamiento de los actores, la efectividad de las políticas públicas o las crisis de gobernabilidad, entonces ustedes no deben de depender de una mirada plana, sino que el análisis político científico exige de articular tres temporalidades y profundidades analíticas que coexisten simultáneamente. El nivel histórico provee la memoria y los antecedentes del proceso. El nivel estructural define las reglas del juego, las instituciones y los límites materiales, y el nivel coyuntural captura la acción, la decisión y el conflicto del momento presente. Un analista que ignore las estructuras será ciego ante las limitaciones del poder, mientras que uno que ignore la coyuntura no entenderá la dinámica de los cambios políticos inmediatos. El nivel histórico, la larga duración y los antecedentes. El nivel histórico de análisis se enfoca en lo que los científicos sociales denominan la larga duración. Este enfoque no consiste en realizar una cronología lineal de acontecimientos pasados, sino en identificar los procesos de acumulación, inercias culturales y los antecedentes que explican el estado actual de las cosas. Este nivel, el analista investiga cómo se construyeron las identidades políticas, raíces de conflictos sociales latentes y la evolución histórica del aparato estatal. Analizar la política desde el nivel histórico permite descubrir por qué ciertas conductas burocráticas o lealtades partidistas se mantienen arraigadas a lo largo de generaciones, funcionando como la base invisible sobre la cual se asienta el presente. ¿Cuáles son las herramientas del análisis histórico? Dentro del nivel histórico, la ciencia política contemporánea utiliza dos herramientas conceptuales de gran potencia explicativa. Tenemos primero la coyuntura crítica, que son periodos de crisis o ruptura donde las opciones de decisión se amplían significativamente y las elecciones de los actores político-administrativos marcan entonces un punto de no retorno. Después tenemos la dependencia de trayectoria. La dinámica institucional por la cual, en vez que un Estado o gobierno tome un camino determinado en una coyuntura crítica, los costos de cambiar de rumbo se vuelven prohibitivos, perpetuando esta trayectoria a lo largo del tiempo. Tenemos también el nivel estructural. El nivel estructural se sitúa en una temporalidad intermedia y se concentra en las variables que muestran una alta estabilidad y resistencia al cambio a mediano plazo. Las estructuras son el armazón del sistema político y administrativo. Engloban tanto el marco constitucional y legal formal, el diseño de los poderes del Estado, las leyes electorales, la organización de la burocracia, como las estructuras socioeconómicas subyacentes, la distribución del ingreso, los modelos de desarrollo o los acuerdos de poder entre élites. El nivel estructural define los límites de lo posible en la política y establece qué recursos son los que están disponibles para la gestión pública y cuáles son las reglas formales e informales que restringen o potencian la acción de los gobernantes. Después tenemos también el análisis funcional como eje del nivel estructural. En la dimensión pública y la ciencia política, el análisis de las estructuras se traduce fundamentalmente en el estudio de las instituciones, desde la perspectiva del nuevo institucionalismo.
Las estructuras son los meros edificios públicos, sino son estos sistemas de incentivos que moldean el comportamiento de los individuos. El nivel estructural analiza cómo las reglas de votación en los congresos afectan la cohesión de las bancadas, cómo los manuales de organización de un ministerio determinan la eficiencia en la entrega de programas sociales, o cómo la descentralización fiscal condiciona la capacidad de gestión de los gobiernos locales, aislando diseño institucional sobre los resultados políticos. En el nivel coyuntural, este se ubica en el extremo opuesto del análisis histórico. Se sitúa en la corta duración y en la dimensión del tiempo real y la inmediatez. Una coyuntura es un momento específico caracterizado por la concentración de acontecimientos significativos que rompen la rutina política habitual y obligan a la toma, perdón, a la toma de decisiones urgentes. En este nivel, el analista observa la volatilidad, el conflicto, la negociación y el protagonismo directo de los actores políticos. El análisis coyuntural es indispensable para poder descifrar crisis ministeriales, huelgas generales, procesos electorales en marcha, giros drásticos en la opinión pública o escándalos políticos que amenazan con desestabilizar la gobernabilidad en corto plazo. ¿Cuáles son las características esenciales de una coyuntura política? Para que un analista catalogue un momento como una coyuntura política real, se debe de poder identificar ciertos rasgos metodológicos que son características de este nivel corto. Tenemos la fluidez y la volatilidad, que son las posiciones de poder y alianzas que existen entre los actores y estos cambian con rapidez. Después tenemos el aumento de la incertidumbre, que son las reglas estructurales habituales, que son cuando éstas pierden eficacia temporal para poder predecir los resultados, y la centralidad de los actores. Las decisiones individuales de los líderes políticos, la destreza discursiva y la estrategia táctica adquieren un peso determinante en el desenlace del proceso, por encima de las restricciones institucionales de fondo. La interconexión entre los tres niveles. El análisis político riguroso rechaza el aislamiento de estos niveles. La excelencia metodológica radica en comprender cómo interactúan dinámicamente. Una crisis coyuntural de nivel corto suele ser la manifestación superficial de las fallas en un sistema institucional, que es el nivel estructural, cuyas raíces se explican por decisiones tomadas décadas atrás en una coyuntura crítica, que es el nivel histórico. Por ejemplo, una protesta social en la coyuntura actual por la escasez de agua se explica estructuralmente por un diseño deficiente de los marcos regulatorios y de concesión, cuyo origen histórico responde a la privatización o centralización de los servicios públicos durante reformas estatales del siglo pasado. Ahora, esta es la matriz de articulación de estos niveles. Para operativizar estos niveles en el diseño del investigador, entonces aquí pueden cruzar las dimensiones del objeto de estudio según la temporalidad correspondiente. Entonces, en el nivel de estudio histórico, la temporalidad, pues esta es de larga duración, a diferencia de la estructural, que es de mediana duración, y la coyuntural, que es de una corta duración. En el histórico, el foco principal del análisis está en los antecedentes, inercias, trayectorias e identidades del Estado, mientras que el foco principal del análisis estructural se encuentra en las instituciones, en leyes, modelos económicos y reglas del juego. Y en el coyuntural se encuentran los acontecimientos, actores, crisis, decisiones y conflictos actuales. ¿Cuál es la utilidad metodológica que tienen esos tres niveles? El nivel histórico se encarga de explicar el origen del problema y las pautas culturales arraigadas, por eso este muestra que es de larga duración. El estructural se encarga de definir los límites materiales y los incentivos del comportamiento, mientras que la coyuntural captura la dinámica del cambio inmediato y las tácticas del poder. El riesgo de la miopía coyuntural. Uno de los errores más frecuentes del análisis político práctico, especialmente en la consultoría y los medios de comunicación, es padecer de esta miopía coyuntural. Este es un sesgo metodológico que consiste en intentar explicar los fenómenos políticos complejos atendiendo exclusivamente a los eventos del día a día.
ignorando variables estructurales e históricas. Un analista con miopía coyuntural asumirá que la caída de un ministro se debe únicamente a un tropiezo discursivo en una rueda de prensa, perdiendo de vista, por ejemplo, que la estructura del sistema de gobierno o las tensiones históricas entre las coaliciones parlamentarias ya hacían inviable a la permanencia de dicho funcionario. Después, ¿cuál es el riesgo del determinismo estructural e histórico? En el extremo opuesto, concentrar la investigación de forma exclusiva en los niveles macroestructurales o históricos puede inducir al error del determinismo. Este sesgo asume que las estructuras económicas o los antecedentes históricos predeterminan por completo las acciones humanas, dejando sin espacio al libre albedrío. La estrategia política o la contingencia, entonces el determinismo metodológico es incapaz de explicar por qué, bajo las mismas condiciones estructurales e históricas, la pobreza e institucionalidad débil son administraciones locales distintas que toman decisiones radicalmente opuestas que conducen a una gestión pública exitosa en el fracaso o en el fracaso del otro. La aplicación práctica. Ahora, para ilustrar la convergencia de los niveles, consideramos el análisis de una reforma al sistema de salud pública, por ejemplo. Entonces, en el análisis histórico, se examinará los modelos previos de seguridad social y los derechos adquiridos por los sindicatos que generaron resistencia histórica. Mientras que en el análisis estructural ya se encargará ahora sí de evaluar cuáles son las leyes vigentes, la distribución presupuestaria asignada al sector de salud y cuáles son las capacidades técnicas de los hospitales públicos. Disculpe. Y por último, en el análisis coyuntural se enfocará en las negociaciones de las últimas semanas entre el ministro de Salud y los líderes gremiales, las protestas médicas en las calles y las coberturas de los medios de comunicación en el momento de la votación legislativa. ¿Cuáles son o cómo debe de ser la recopilación de datos según el nivel? La elección del nivel de análisis condiciona de forma directa las técnicas de recolección de información que la estrategia metodológica deberá desplegar. Primero tenemos el nivel histórico. En esta, el analista recurrirá a la investigación documental, archivos públicos, prensa histórica e historia oral. Después tenemos el nivel estructural, que se apoyará en el análisis comparado de textos constitucionales, estadísticas presupuestarias oficiales, organigramas y censos institucionales. Y por último, para el nivel coyuntural, se priorizará el monitoreo de medios de tiempo, encuestas de opinión rápida, entrevistas a actores clave y en la observación practicante de los eventos en curso. Entonces, como conclusión de esta quinta cápsula, queda firmemente asentado que los niveles histórico, el nivel estructural y el nivel coyuntural no son estas opciones excluyentes ni compartimientos estancos, sino que estas son herramientas ópticas, perdón, y que son complementarias e indispensables para el análisis político y administrativo. En el rigor de las ciencias del Estado se exige la destreza de transitar con fluidez entre estas tres dimensiones, comprendiendo que la política es un proceso vivo, donde los acontecimientos del presente corto están limitados por instituciones del mediano plazo y condicionados por la historia del largo aliento. Dominar la articulación de estos niveles de estudio es lo que va a permitir a ustedes como investigadores poder construir diagnósticos políticos integrales, prever escenarios que tengan una alta fidelidad metodológica y de esta forma también poder aportar insumos de valor estratégico para el diseño de políticas y para la toma de decisiones gubernamentales. Así que sin más por el momento, esto sería todo por esta cápsula. En la cápsula siguiente, en la cápsula número 6, continuaremos con los siguientes niveles. Esto ha sido todo por mi parte. Les agradezco mucho la atención prestada.